Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Sean bienvenidos esta mañana a la casa de Dios. Le damos gracias a Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Vamos a estar juntos siempre. Les envía muchos saludos la hermana Carmencita de Mayorga. Hemos estado orando por la salud de ella porque le dio el COVID-19 a ella, a su hijo, su esposo falleció, pero ella ya va saliendo de eso y les envía muchos saludos. También el hijo de ella está recuperándose ya. Así que sigamos orando siempre para que ella termine ese proceso de recuperación y estemos orando por ese fenómeno climatológico que viene, dicen, para Centroamérica, que vamos a tenerlo aquí en la próxima semana, en estos días como el miércoles, que va a entrar aquí por el lado de Nicaragua, se supone, pero recordemos que Dios tiene control de todo, amén. Y así como nos guardó del Mitch, ¿se acuerdan? Cuando entró el Mitch estábamos allá en vigilia, en la última parte aquí del colegio, estábamos en una vigilia ahí orando. Y ese día el Mitch se desvió de las montañas de aquí de El Salvador para Guatemala y no entró a nuestro país. Así que oremos para que Dios nos guarde. Amén. Busquen conmigo en Mateo 28. Mateo 28, una porción que todos conocemos muy bien, pero que a veces no todos la cumplimos. Mateo 28. Versículos del 18 al 20. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Dice así la Escritura, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana preciosa, te damos gracias por este día que nos concedes este privilegio, Señor, tan especial de reunirnos aquí en tu templo, Señor, en tu casa, casa de oración, casa de alabanza, casa de compartir con amor los unos con los otros, casa de instrucción en tu palabra. Gracias porque has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad para levantarnos y venir acá, Señor, y estar en comunión los unos con los otros, adorándote a ti en espíritu y en verdad, Señor. Muchas gracias, Señor, también por los hermanos que nos sintonizan a través del internet. Señor, te pedimos que los bendigas ahí donde se encuentran, que tu gracia poderosa se manifieste de una manera especial en la vida de cada uno de ellos, conforme a los propósitos que tú tienes para la vida de ellos, que son de paz y de bien, para que se cumplan esos deseos que tú tienes en su vida, Señor. Guárdalos y protégelos. Asimismo oramos por la hermana Carmencita, su hijo, y para que tú los bendigas y los levantes con poder y autoridad, y así como toda aquella persona, hija tuya, hijo tuyo, que esté enfermo con esta pandemia, Señor, pedimos que tú te glorifiques en esos cuerpos y tú los levantes con poder y autoridad. Y también que pedimos que nos guardes de ese fenómeno meteorológico que viene para Centroamérica. En tus manos nos ponemos, Señor, y sabemos que tú tienes dominio sobre todas las cosas, Padre. Gracias te damos y toda la gloria y la honra sean solamente para ti hoy y siempre. Amén y amén. Muy bien. Hay algo que ya terminó, pero también hay dos cosas que no han terminado. ¿Qué les parece? Lo que ya terminó es la semana misionera.
¿Verdad que sí? El domingo pasado terminó la semana misionera y se acuerdan del lema. O ya se les olvidó, en una semana se les olvidó. Eran las misiones en los tiempos de la pandemia, ¿verdad? Ese fue el lema. Gracias a todos aquellos que se han comprometido con el Señor de apoyar a nuestros hermanos misioneros, que no solo necesitan nuestras oraciones, sino que nuestras ofrendas para salir adelante. Sé que Dios les va a bendecir, porque el misionero más grande es nuestro Señor Jesucristo, que dejó toda su gloria para venir aquí a salvarnos a nosotros. Y Él sabe que estos hermanos necesitan de nuestro apoyo en oración y también económicamente. Pero hay dos cosas que no han terminado. Uno es la pandemia. Aunque algunos creen que ya terminó y andan sin mascarilla por ahí, arriba y para abajo, y esto se está propagando nuevamente, y vemos que en Europa pues las cosas están peor que antes, ¿verdad? Así que no nos descuidemos, seamos responsables, porque eso no ha terminado. Ni vacuna hay todavía. Amén. Así que debemos de ser sabios y prudentes en todo lo que estamos haciendo. No ha terminado eso. No pierda de vista eso, no ha terminado la pandemia. Y hay otra cosa que no se ha terminado, y es la gran comisión que Dios nos ha encomendado. La acabamos de leer. Esta es la gran comisión. En el versículo 18 que leímos, Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él ha tomado y ha recuperado todos los derechos que Adán le había entregado a Satanás cuando fue desobediente. Amén. Cuando nosotros pecamos, le estamos dando lugar al diablo. ¿Oyeron eso? Le damos lugar al diablo para que dañe nuestra vida. Le damos lugar al diablo para que dañe nuestro matrimonio. Le damos lugar al diablo para que dañe nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar. Le damos lugar al diablo para que dañe el trabajo que tenemos, la empresa que tenemos, porque nosotros estamos abriendo puertas con el pecado. Pero ahora Jesús les dice, miren, yo he recuperado eso en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice, hecho está en el Calvario, es porque Él ha recuperado todos los derechos que Adán le había entregado a Satanás por su desobediencia. Acuérdense que Lucas menciona eso cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás le dijo, todos estos reinos te voy a dar si postrado me adorares. O sea que él tenía el control de las cosas. Pero Jesús lo reprende y le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Amén. Él no se prestó, así como mucha gente se presta, ¿verdad? Para que cuando el diablo les ofrece en bandeja de oro, de plata, la fama, la fortuna, la riqueza de este mundo, ahí van, dejándole de servir a Dios, dándole espalda a Dios, negando al Señor y siguiendo las corrientes de este mundo, y son engañados por el maligno como lo hizo con Adán. Jesús recupera todos esos derechos, y al haber recuperado todo eso, Él tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos los demonios se sujetan a Él. Todo principado y potestad está sujeto a Él. Entonces Él les dice, bueno, como yo ya tengo los derechos, les voy a dar una orden, y la orden es esta. Id, dice el 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora bien, le pregunto, ¿está haciendo usted eso? Jesús da una orden a sus seguidores, a sus alumnos, sus discípulos. Si usted dice que es cristiano, es un seguidor de Cristo. No sé si han venido los seguidores de Cristo aquí. Pues esto tiene que ver con usted y conmigo. ¿Estamos haciendo lo que Él dice que hagamos? Que vayamos a las naciones y enseñemos a estas personas, haciendo los discípulos, ¿verdad? Enseñándoles todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Amén. Lo estamos haciendo. Podemos hacerlo con una vida íntegra. Amén. Sin abrir la boca.
pero con una vida santa, piadosa, íntegra, en cualquier parte que usted se encuentre, la gente va a notar que usted es diferente. ¿Sí o no? Va a notar que usted habla diferente, piensa diferente, actúa diferente que las demás personas. Y no es que sea extraterrestre, ¿verdad?, sino que es un hijo de Dios. Tiene la naturaleza de Cristo en su vida. Entonces esa transformación se va a ver y se va a notar, porque usted va a ser luz en medio de las tinieblas. Va a ser sal en medio de la corrupción que existe en este mundo. Entonces usted va a manifestar sin que abra su boca que usted es diferente. Y ya no digamos que le comparta a alguien la palabra de Dios, le enseñe a otra persona acerca de Dios en la Escritura. Entonces Él da esa orden y al final les dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, van a tener mi respaldo en todo lo que ustedes hagan. Yo los voy a acompañar, porque esto nos indica que todos somos misioneros. ¿Oyeron, hermanitos? Todos nosotros somos misioneros, porque hay una misión que cumplir, y es esta: de compartirle a otros, enseñarle a otros. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿está cumpliendo usted esa labor misionera? Y aún en medio de esta pandemia podemos hacer labor misionera. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Necesitamos a una persona valiente, que tenga fe y dispuesta a trabajar para la gloria y la honra del Señor. Eso se necesita. Una persona valiente, esforzada, dispuesta a trabajar, pero no para que se tire flores, ¿verdad?, él solo, sino que para que le dé la honra y la gloria al Señor. Gedeón estaba escondido en aquel lagar, ¿verdad?, sacando la cosecha, y Dios se manifiesta a él y le dice: hombre esforzado y valiente. Imagínense ¿cómo les dice el Señor? Hombre esforzado y valiente. Y él estaba escondido porque le tenía miedo a los madianitas, que les robaban todas las cosas, les quitaban todo, sus enemigos. Pero Dios lo está viendo desde la perspectiva de él y de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se dispone para Dios. ¿Oyeron eso? Todos nosotros deberíamos de ser una herramienta en las manos del Señor. Y usted sabe que en una caja de herramientas hay herramientas de todo tipo. Hay alicates, hay llaves fijas, hay llaves mixtas, hay tenazas de presión, hay tenazas simples, de todo hay ahí. Así como hay aquí, ¿ves? De todo tipo de personas hay aquí. Hay unos más gordos, hay otros más pechitos, unos colochos, otros peloncitos, blancos, negros, de todo hay aquí. Y cuando se necesita la herramienta correcta, el maestro agarra la herramienta necesaria para lo que va a hacer. Entonces, pero se necesita que esa herramienta esté dispuesta para la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa se necesita? Que esa persona valiente, con fe y dispuesta a servirle al Señor, aproveche las oportunidades que Dios le va a dar. En estas pandemias, en todas crisis, se abren oportunidades para cambiar las cosas, para salir de la rutina, para cambiar el mismo esquema. ¿Cuántos emprendedores han aparecido ahora? ¿Cuántas personas con trabajos diferentes estaban haciendo una cosa y hoy están haciendo otra cosa? Pero lo importante es que están llevando el sustento a su hogar. Y si no hubiera sucedido esto, ahí estuvieran en lo mismo, ya acostumbrados a la rutina, ¿verdad?, sometidos a lo mismo. Entonces Dios está dispuesto a abrir puertas para que aquella persona esforzada y valiente, dispuesta a servir al Señor, entre para que se haga la voluntad de Dios. Y por último, ¿qué otra cosa necesita esta persona? Tener una confianza plena en que Dios
le va a ayudar. Porque cuando Dios llama, Él capacita y Dios provee todo lo que necesitamos. ¿Oyeron eso? Entonces, si nosotros somos misioneros aquí y estamos dispuestos para darle la gloria a Dios y estamos diciéndole, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Así como le dijo Saulo de Tarso, camino a Damasco, Dios va a usarnos. Pero si estamos bien cómodos, si solo venimos y cantamos un día domingo, de ahí nos vamos y regresamos hasta el otro domingo, dejamos la ofrenda, oímos palabra y nos vemos. ¿Y qué pasó? ¿No estamos haciendo nuestra labor? Ya nos conformamos a esa situación. Necesitamos seguir alcanzando a aquellos que van a entrar en el reino de Dios, porque Jesús ya viene pronto. Amén. Entonces veamos esos tres aspectos, miren que menciono acerca de una persona. Uno, que sea una persona valiente, con fe y dispuesta a trabajar para Dios y para su gloria. Uno. Dos, aprovechar las oportunidades que Dios va a dar, aún en medio de la pandemia. Y tres, confiar que Dios nos va a ayudar y nos va a proveer siempre de lo que necesitamos. ¿Cree usted eso? Yo lo creo firmemente. Entonces vamos a ver el primer punto. La persona valiente, con fe y dispuesta a trabajar para Dios y su gloria. Y quiero, a través de la palabra y la vida de una persona, mostrarles estos tres aspectos. Y vamos a ver aquí, si nos ponen la imagen, quiero hablar en el testimonio de la vida de George Mueller. Vamos a ver si lo ponen ahí, chambita. Ponemos a este hombre que estuvo en este mundo allá por el siglo XVIII, año 1800. Jorge Mueller era un cristiano, pero religioso. ¿Oyeron eso? Religioso. El papá de él, que era algo acomodado, ¿verdad? Tenía su dinerito ahí, era un empresario. Quería que su hijo fuera un pastor luterano. Él es de origen alemán. En ese tiempo estaban lo del imperio de Prusia. Entonces, y quería que él fuera un pastor luterano. ¿Por qué? Decía el papá. Porque si te haces pastor, le dijo a su hijo, vas a tener una muy buena posición social. Aquí los pastores luteranos tienen muy buena posición social, ¿verdad? Y también ganan un buen salario. Te van a mandar a una iglesia y vas a tener un buen salario. Así que yo quiero que estudies para que seas pastor luterano y yo te voy a pagar la universidad. Vas a estar ahí, ¿verdad? Permanentemente vas a viajar, pero ahí vas a dormir, te van a dar una habitación y yo te voy a pagar todo. Entonces viene este joven, ¿verdad? Y se va a la universidad, una universidad cristiana, a estudiar teología. Pero había un problema, que Jorge no había nacido de nuevo. ¿Oyeron eso? Y eso pasa con mucha gente, ¿verdad? Que desde chiquitos, ¿verdad?, los traemos a la iglesia, desde pequeños los presentamos al Señor, de ahí vienen a escuela dominical, de ahí vienen a la sociedad de jóvenes y creen que porque toda la vida han pasado aquí y cuando estaba la mamá embarazada se sentaba ahí, oía los sermones y todo eso, entonces ya creen que el hijo cree que ya es salvo, cuando aún no le ha entregado su vida a Jesucristo. Y debemos tener mucho cuidado nosotros con nuestros hijos, de poder encaminarlos a que hagan su decisión de entregarle su vida a Cristo para que realmente ellos puedan nacer de nuevo. Amén. Qué importante es eso. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver ni podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Este hombre era así. Él conocía de Biblia, era muy inteligente en cuanto al conocimiento bíblico, pero todo eso se le quedaba en la cabeza, pero no transformaba su vida. El Espíritu Santo no estaba trabajando en su vida. ¿Por qué? Porque él no le había entregado eso al Señor. Así que Jorge era un
jugador empedernido, pero no de fútbol ni de básquetbol, sino que se iba a los bares, se escapaba de la universidad en la noche, mire, se iba a los bares a beber, a jugar con los naipes, con los dados, a estar con sus amigos, más mentiroso que qué se había hecho. Y en cierta ocasión, por andar en esa vuelta, estaba adquiriendo muchas deudas porque se ponía a jugar naipe ahí y perdía. Y tenía una deuda considerable y él se quebraba la cabeza porque ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? Imagínense hasta dónde llega la mente que no ha sido renovada, ¿verdad? Entonces dijo él, ya sé cómo voy a hacer. Entonces viene y llega a su habitación esa noche y hace un gran revuelo, ¿verdad? Y que despertó a sus compañeros y les dijo, ¿y qué te pasa, Jorge? Pues miren, alguien se metió a mi habitación y me han robado todo. Miren cómo me dejaron todo revuelto y me llevaron el dinero que yo tenía para pagar la universidad. No, hombre, ¿quién habrá sido? Y todos pensando, ¿verdad? Y él afligido, ¿y cómo voy a hacer? Quizás ya no voy a estudiar, que no sé qué. Hizo un gran teatro, hay un gran show. Y los amigos le dicen, mira, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Vamos a recoger entre todos nosotros y te vamos a dar el pisto. Y así hicieron. Los engañó a toditos, recibió el dinero y fue a pagar la deuda que tenía por andar, mire, jugando, apostando, y que él había perdido. Entonces, era un mentiroso, tramposo, bebedor, trasnochador y un jugador empedernido. ¿Se imaginan ustedes que el pastor, antes de estar aquí el domingo, el sábado está en el casino, ahí en el hotel, jugando con las maquinitas ahí, blackjack y un montón de cosas, con la ruleta ahí, dejando todo el pisto, y después viene aquí el domingo a predicar como que sin nada? ¿Qué les parece eso? Y ustedes ni cuenta se dan, porque están en la casa bien dormiditos, tranquilos, acostaditos temprano, y él trasnochando. Así era la vida de este hombre. Y él lo consideraba normal, hasta que un día, fíjese bien, como es Dios de bueno y misericordioso. Yo creo que eso nos pasó a nosotros también. Hasta que un día, la gracia de Dios nos llegó. Viene un compañero de él, muy amigo, que tal vez no participaba de tantas de estas cosas, y lo invitó a una reunión, fíjense, una reunión cristiana, muy parecido a una célula. Entonces, él no de muy buena gana decidió ir, y va a ese lugar. Entonces, habían otros hermanos reunidos ahí, él se sentó, le dieron una hojita donde estaban los coritos que iban a cantar y empezaron a cantar, y dijo él, bueno, más vale que estos himnos ya los conozco yo. Dijo, ya se pudo a cantar con ellos, y de repente invitaron al predicador, un hombre de apellido Kaiser. Y bueno, el hermano Kaiser lleva la palabra, y le sorprendió a él que lo primero que hizo ese hombre antes de predicar es que se puso de rodillas. Y dijo él, qué raro que te está orando de rodillas. Yo nunca he orado de rodillas, dijo él. Y él las tenía buenas, ¿ve? Está bien que el que no ore es porque está enfermo de las rodillas, pero él las tenía buenas. Y dijo, yo nunca he orado así, dijo. Y empezó aquel hombre a orar, ¿ve? Con un gran fervor, y él se sintió impresionado. Y después empieza a oír la palabra de Dios, ¿ve? Y dijo, wow, nunca había oído esto así, ¿ve? Quedó tan impactado que al final, hora y media estuvo ahí y ni cuenta se dio. Y dijo, qué tremendo esto. Y le pregunté al amigo, mira, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, hombre, mira, vamos a venir otra vez, le dijo. Mire cómo son las cosas. Después de que no quería ir, ahora le digo, esto está bueno, dijo. Y volvió a llegar, y de esa manera, miren, Dios empezó a trabajar en este hombre, empezó a transformarlo ahora realmente desde adentro hacia afuera por el Espíritu Santo, y fue poniendo en el corazón de este hombre un llamado a las misiones. El gusanito de las misiones estaba ahí. Y tengo que llevarle esto que he aprendido yo a otra gente, dijo, decía él.
Y empezaba a imaginarse, porque el que está pensando en las misiones está pensando en una gran aventura, ¿verdad? Incluso él así pensaba: voy a ir allá por el Medio Oriente, me voy a montar en un camello, voy a comer dátiles. A veces la gente piensa eso, que como que es a pasear que van, ¿verdad? Entonces, al principio este hombre pensaba así, pero no sabía los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, y él llegó donde su papá y le dijo: papá, quiero darte una noticia, tal vez no es la que querés escuchar, pero quiero decirte que yo voy a ser misionero. No voy a ser pastor luterano como vos querés, voy a ser misionero, y como ya sé que esto no te gusta, no tenés que pagarme la universidad ni nada, yo voy a ver cómo hago, Dios me va a proveer para que siga estudiando, ¿verdad? Pero ya no tenés que darme ni 5, le dijo, porque ya conocía a su papá, ¿verdad? Y su papá le dijo, bien molesto: está bien, se hará como tú has dicho. Y lo despachó, se fue. Y él se fue a la universidad. Y miren cómo Dios va arreglando las cosas. Cuando llegan, como ya sabían que él era muy inteligente, sabía varios idiomas, entonces lo contratan para que dé clases en la universidad. Y de lo que le iban a pagar, él iba a pagar sus estudios, que iba a seguir ahí mismo. Y le dijeron: y como tú eres ahora uno de nuestros alumnos y vas a estar ganando solo este dinerito, te vamos a llevar, fíjese bien, a un orfanatorio que está aquí cerca. Y en ese orfanatorio hay una habitación que el señor Augusto Hermann Francke, que fundó el orfanatorio, ha destinado para los alumnos pobres que vengan a esta universidad. Así que ahí te vas a ir a alojar, tenés alojamiento gratis. Pues, y vas a comer ahí también en el orfanatorio. Y se fue él bien contento, pero mire cómo Dios lleva todo. Estuvo en ese lugar, en ese orfanatorio, ¿verdad? Ahí vivió, terminó sus estudios y dijo: bueno, siéntese llamado a las misiones, quiero ir a predicarle a los judíos, decía. Entonces dijo él: bueno, antes de ir allá por África o por el Medio Oriente, voy a ir a Inglaterra. Así que de Alemania se traslada para Inglaterra y llega específicamente a la ciudad de Bristol. Ahí se fue a ubicar y llegó cuando comienza la pandemia del cólera, ¿verdad?, que mató a 1 millón de personas en Europa. Con esta enfermedad, cuando le empezaban los primeros síntomas, en 12 horas la persona estaba muerta. Así que murió mucha gente y él llegó a Inglaterra. O sea, le dieron una iglesita para que él fuera a predicar y ahí empezó su ministerio. Amén. Entonces, fíjese bien, ya vemos a una persona que está dispuesta ¿a qué? A servirle al Señor. Una persona valiente que dejó a un lado todos sus sueños y todos los sueños de su padre terrenal para agradar al Padre Celestial, que lo llamó para esta obra y que él ni se imaginaba lo que era. Entonces, estando en Bristol, Inglaterra, se le presenta la oportunidad que Dios tenía para él. Amén. Entonces empezó a servir en la iglesia. En la iglesia habían unas costumbres un poco raras que cuando él llegó, pues les dijo que iban a quitar eso. Por ejemplo, fíjense que en esa iglesia la gente pagaba por los asientos, o sea que cada quien tenía su asiento ya pagado. Y los asientos de adelante eran los más caros, fíjense. ¿Verdad? Entonces la gente que quería sentarse adelante pagaba más, fíjense. Y el último allá pagaba menos. O sea que si hubiera sido aquí en El Salvador no hubieran ganado mucho porque todos se quieren sentar atrás. Miren adelante cómo está. Y aquí que es gratis, ¿entienden? Gratis, ¿verdad? Pero todos quieren sentarse por la puerta porque son los primeros que van a salir. Están esperando un sismo quizás. Entonces él vino a quitar un montón de cosas y ordenar la iglesia y empezar a trabajar. Y ahí se le presentó una gran oportunidad que él no había visto. Fíjense bien.
¿Cuántos se acuerdan cuando vino la epidemia del cólera aquí en El Salvador? Ya tuvimos esa epidemia algunos años atrás. Yo trabajaba en el área de la salud pública cuando se vino ese problema y tuvimos que trabajar para contrarrestar eso. No se me olvida. Y hubieron muchas personas que padecieron ese problema y fallecieron a causa de eso. Y entonces este hombre está en esa situación y un día sale de la iglesia a hacer una visita. Fue a visitar a un hermano que era zapatero. Entonces él fue a visitarlo y en el camino se encontró con una niña de 5 años llamada Emily. Emily iba cargando a su hermanito. Imagínense una niña de 5 años cargando a un niño más pequeño que ella, que era su hermano. Entonces, y ella, cuando el hermano Jorge pasó a la par de ella, ella le pidió, si hubiera sido hoy, le hubiera pedido una cora. Hoy están con una banderita blanca, pero ella le pidió, le hubiera pedido una cora. ¿No tiene una cora? Porque acuérdense que ya son libras esterlinas, un chelín le pidió ella. Aquí le pediría un chelón, ¿ves? Entonces, y ella le pide esa moneda y él se detiene a verla y le dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Y tu papá? Y empieza a contarle que su mamá había muerto del cólera y su papá había entrado a las minas. Hay unas minas ahí en una zona minera, entró a la mina y nunca más volvió a salir, porque en esas minas en ese tiempo no habían los equipos que tienen los mineros hoy, que cuando entran a una mina y hay gases tóxicos que son inodoros, o sea, no tiene olor, y usted entra, ¿verdad? Hay veces hay metano, hay otros gases tóxicos que usted no lo siente, usted solo se mete y cuando menos siente cae como que es pollo accidentado. Ahora hay sensores, equipos electrónicos que cuando usted entra empieza a sonar la alarma y eso le indica a usted que tiene que salir corriendo de ahí porque si no va a estar muerto en cuestión de minutos. Y el papá de ella entró a esa mina y mire, y nunca jamás volvió a salir. Se murió allá adentro. Entonces la niña había quedado huérfana juntamente con su hermanito. Entonces y él empieza a platicar con ella y le dice, bueno, ¿me puedes deletrear tu nombre? Si me deletreas tu nombre, yo te voy a dar la monedita que me estás pidiendo. Entonces le digo, sí, fíjese que mi mamá me enseñó a deletrear mi nombre. Y empieza ella a deletrearle el nombre de ella al pastor. Entonces le digo, me alegro que me haya dicho. Y le dio la moneda. Y le dijo ella, gracias. Y se fue con el niño. Y de ahí él siguió a hacer la visita. Pero después de ese encuentro, este hombre no quedó igual. Cuando llegó a su casa en la noche, su mente daba vuelta y pensaba, bueno, ¿y esta niña para dónde iba? ¿Tendrá esta niña un hogar que la esté esperando? ¿Tendrá esta niña una persona adulta que cuando llegue le diga, mira, vaya a comer, aquí está, come algo? O trajiste algo, voy a ir a comprar algo con este dinero que recogiste. ¿Tendrá donde dormir? Él empezó a pensar en todas esas cosas y así fue despertándose en su corazón, hermanos, el deseo de servirle al Señor en esa área. Y él dijo, caramba, dijo, ¿por qué no había visto esto yo antes? Dijo. Porque en ese tiempo, hermanos, había muchos huérfanos en Inglaterra. Había mucha pobreza. ¿Cuántos de ustedes leyeron la obra de Charles Dickens titulada Oliver? ¿Se acuerdan? Hay una película. Yo me acuerdo que hace muchos años con mi mamá fuimos a ver esa película. A mi mamá le gustaban las películas donde había música. Entonces, y a mí me gustó esa película. Entonces habla acerca de Oliver Twist. Charles Dickens hizo esa obra y ahí resalta cómo vivían los niños huérfanos en ese tiempo, que se volvían como delincuentes con tal de poder
subsistir. Entonces, y este hombre dice, ¿por qué no había visto esto yo antes? Pues he estado viendo un montón de niños en la calle huérfanos. ¿Por qué no había visto esto? Ellos están muy necesitados. ¿Y sabe qué dijo también? Él dijo lo siguiente: ¿para qué voy a ir a misiones a otro lado si aquí hay necesidad? ¿Qué le parece? ¿Para qué voy a ir a otra parte si aquí en El Salvador hay necesidades? ¿O no las hay, hermano? ¿Ah? ¿O estamos súper desarrollados, que vivimos en uno de los lugares donde en el mundo donde la gente quisiera vivir, porque aquí vive la gente más feliz de toda la tierra, porque aquí se gana bien, aquí el salario mínimo es bien alto, aquí los estándares de salud son bien altos, casi nadie se muere? ¿Será posible que vivimos así? ¿O creen que no hay necesidades aquí? Hay muchas necesidades aquí en este país, porque somos un país subdesarrollado que vamos para atrás. Y él dijo estas palabras, y créanme que estas palabras las cumplió. Viene este hombre y dijo: Dios me ha dado un campo de misión aquí mismo, y viviré y moriré en él. Y lo que dijo lo cumplió. Se dedicó a hacer misión ahí, ¿verdad? Trabajó en eso y murió precisamente ahí. Entonces, tenemos que estar listos para aquellas oportunidades que se presenten aún en medio de la pandemia. Esa pandemia ahí de cólera sirvió para que él viera algo que son las necesidades de los niños. Niños que estaban desamparados, niños que estaban huérfanos, que necesitaban que se les ayudara. Y este hombre decide entrar a esta misión y decir: bueno, esto es lo que Dios quiere que yo haga y yo lo voy a hacer. Entonces, se cumple el primer aspecto. Necesitamos gente dispuesta, valiente, esforzada, que no busque la gloria para ellos, sino que la gloria ¿para quién? Para el Señor. También se necesita alguien que esté dispuesto a confiar en Dios y que Dios le va a ayudar. Porque cuando Dios presenta la oportunidad para que trabajemos en algo aquí en la tierra, Dios va a ayudarnos en todo. Amén. Así que él decide comenzar, y siempre se comienza con algo pequeño. Ahí en esa imagen ustedes están viendo todas las casas, fíjense bien, todas las casas que se abrieron para orfanatorio. Fueron 5 casas, ¿verdad? Pero él comenzó, fíjense bien, comenzó con algo pequeño. En Job capítulo 8, versículo 7 dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Okay? Empezamos con algo pequeñito. Y hay un principio del reino que dice que si somos fieles en lo poco, Dios sobre mucho nos va a poner. A veces queremos que todo esté ya terminado y listo. ¿Cómo comenzamos nosotros aquí? Si hubieran venido ustedes al principio aquí, se hubieran asustado y se hubieran ido rápido. Esto no estaba así como lo está viendo usted ahora. Los que venimos aquí en un principio podrán dar testimonio de cómo Dios ha obrado para transformar todo esto, que es una muestra de lo que Él hace en la vida de todos nosotros que nos humillamos delante de Él. Dios ha obrado para transformar las cosas. Entonces, y Él empezó con poquito. Él le llamó el Club del Desayuno. Así le llamó él. Abrió en su casa, fíjense bien, este pastor abrió en su casa el Club del Desayuno. Él atendía 30 niños al mes en su casa. Lo recibían con su esposa. Antes de comer se aseaban, se lavaban la carita, se lavaban las manos, ¿verdad? Porque estaba la pandemia del cólera, tenían que asearse bien. Después les daban de comer el desayuno y luego también les compartía él que la palabra de Dios. Sabe que los niños son
muy vulnerables, los niños y los de la tercera edad somos más vulnerables, dicen por ahí, ¿verdad? Y físicamente así es. Entonces, Dios nos pide que nosotros nos interesemos por los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Salmo 68, busquemos el Salmo 68. Vamos a leer en la palabra de Dios. Salmo 68. Versículos 5 y 6. Dice, hablando de Dios, Padre de huérfanos y defensor de ¿quién? De las viudas. O sea que está hablando de un grupo de personas que están desamparados en la vida. Dice que el Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca, dice. Entonces, Dios siempre está pendiente de los huérfanos, de los extranjeros y también de las viudas. Busque Éxodo 22. A ver qué opina de lo que Dios dice aquí. Éxodo 22. Versículo del 21 en adelante. Mire lo que dice. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Por eso fíjense qué bonito es que cuando hay muchos salvadoreños que llegan mojados a Estados Unidos, hay muchos salvadoreños que les apoyan y les ayudan. ¿Por qué? Porque ellos llegaron en la misma condición. Y dice 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente, dice, oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¿Qué le parece? Así que si usted se está portando mal con alguna persona, vecina suya, que sea viuda, y usted no está actuando como Dios manda, agárrese, porque el defensor de las viudas y los huérfanos le va a pasar la factura a usted. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El servicio para Dios fuera del templo de la iglesia es precisamente ese que a Dios le agrada, que visitemos a las personas que están necesitadas, en este caso los huérfanos y las viudas. Entonces, qué importante es que nosotros nos ocupemos de los niños, que son los más vulnerables. Algunos somos tan descuidados que ni siquiera nos ocupamos de nuestros propios hijos y debemos tener mucho cuidado. Debemos cuidar a nuestros hijos, debemos atenderlos, porque ahora, hermanos, usted sabe bien que el matrimonio, que es la primera institución que Dios fundó, y ahí lleva a la familia de una manera intrínseca, está bajo ataque de parte del diablo. Primero, con las uniones libres, sexo libre, hoy matrimonios del mismo género. Así que hoy el enemigo está tirándole duro al matrimonio, los divorcios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sufran las consecuencias. Y si todo eso está mal en el hogar y los niños son atacados en ese aspecto, vamos a tener en el futuro una sociedad disfuncional. Solo imagínense que en muchos países que se llaman desarrollados hoy, cuando el niño nace, entonces y están llenando el papel que llenan los médicos ahí,
Y cuando le ponen género, ¿qué género es? ¿Saben qué ponen ahora? Por ejemplo, en mi partida de nacimiento dice, nació varón. Amén. Cuando nació el hermano, nació hembra a tal hora, pesó tanto. Hoy no le ponen nada de eso, hoy le ponen nació X. ¿Qué le parece? Nació X, dice, bueno, ¿y cómo X? Y el médico no lo está viendo ahí, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, pues. Dígame usted. ¿Y sabe por qué le ponen X? No, es que le ponen así porque el niño en el futuro va a decidir lo que él es, o es varón o es hembra. Wow, ¿qué le parece? El enemigo está trabajando, hermano. Tenemos que nosotros trabajar con nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, nuestros niños también. Imagínense hoy en las escuelas de esos países, se reúnen y están los maestros y les vamos a dar una clase de lo que significa el programa del LGTBI. Están todos los alumnos de primaria ahí oyendo la gran conferencia y sale una maestra y dice, yo les voy a decir, vamos a ver lo que significa esto. Por ejemplo, la L. Dice. La L, sí, yo me identifico con la L, dice una profesora. Porque fíjense que yo no sé qué es lo que soy, estoy confundida. En el idioma de ellos la L tiene que ver con eso. De ahí otro aparece del otro lado, otro dice, yo me identifico, dice, con la G porque yo siento que soy, ya saben. Entonces los niños están recibiendo todo eso porque ellos quieren meterlos en ese carril. Y un niño de 7 años estaba, miren, ¿verdad?, como un cortocircuito. ¿Y qué pasó aquí, Dios? Cuando lo entrevistaron los de la prensa que estaban ahí, le preguntaron al niño que qué opinaba de lo que decían ellos. Y yo estoy perturbado, les dijo. ¿Y por qué le decían al niño? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. ¡Wow! ¿Qué le parece? Estoy perturbado con lo que están los maestros enseñando esto. ¿Pero qué le habían enseñado en la casa a sus padres? Que varón y hembra los creó Dios. Y no es que tengamos algo en contra de estas personas que están desviadas, porque ellos eso piensan, ¿verdad?, que uno es misógino, que uno los odia. No. Dios los ama a ellos, lo que no ama es lo que están haciendo, porque es desnaturalizar a la persona, que es la obra del diablo. Nosotros los amamos en Cristo y estamos listos para ayudarles a salir de ahí. No estamos consintiendo esas cosas ni avalando eso. Respetamos, si ellos deciden ser así, problema de ellos, pero no les va a ir bien. Pero sí les decimos que hay una esperanza en Cristo, porque de los niños es el reino de Dios. Hay que trabajar con ellos. Entonces, y el último aspecto, ya para terminar, hay que confiar en que Dios nos va a ayudar. ¿Oyeron eso? Cuando este hombre presentó el proyecto a la iglesia, miren, vamos a hacer esto, pero una cosa les voy a decir, le dijo el iglesia. No vamos a estar pidiendo ofrendas, no le vamos a estar pidiendo pisto a nadie, porque Dios es el único que va a proveer. Y a la iglesia le pareció algo raro eso. Bueno, está bien, si usted cree que lo puede hacer. Aparte de eso, siempre hay gente que critica, ¿va? Había en ese tiempo un albergue para pobres, pero que no era lo mismo. El pensamiento de este pastor era distinto, era darle amor a los niños y que ellos conocieran la palabra de Dios. Entonces empezaron a orar por eso, por ese reto, y Dios proveyó todo, proveyó matrimonios que decidieron ayudar, proveyó personas que iban a trabajar en la lavandería, planchando ropa, medicinas, el local, todo lo dio el Señor. Todo eso funcionó por más de 13 años, y este hombre anotaba todo donativo que daban, lo anotaba. Por muy chiquito que dieran 25 centavos, él lo anotaba en un libro, llevaba su registro. Y el 3 de febrero de 1836, en la calle Wilson, ahí donde están, se abrió el primer orfanato. Pero a las 5 de la tarde no había llegado nadie. Abrieron ellos, llegó el hermano y abrió las puertas ya. Tenían la casa, tenían todo. Pero lo que no habían eran niños. A las 5 de la tarde él se fue triste para su casa, desconsolado, desanimado, y la esposa le preguntó, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Cómo te fue?
Ya le contó, mira, no llegó nadie, fíjate. Y de repente ella se empezó a reír, ¿verdad? Y le dije, bueno, ¿y vos qué te pasa? Y esto no es chiste. Mira, le dijo al esposo, ¿sabes qué es lo que ha pasado aquí? Le dijo. Oramos por la casa, oramos por la gente que nos iba a ayudar, oramos por la comida, oramos por la ropa, oramos por todo, pero por los niños no hemos orado, le dijo. Y él se quedó, es cierto, no oramos por los niños. Y se abrazaron los dos y oraron esa noche por los niños. ¿Qué pasó al siguiente día? Al siguiente día tenían 30 niños en esa casa. Y así comenzó. La ceremonia oficial de apertura fue el 2 de abril de 1836 y el 28 de noviembre de 1836 estaban abriendo la segunda casa. Y total que abrieron 5 casas. Ahí están, miren, todas esas casas. Era un orfanatorio. Pero ¿qué pasó? Como esto fue creciendo, los vecinos empezaron a quejarse porque los niños hacían mucha bulla. Ustedes ya saben. Entonces, y le mandaron una carta al pastor y él entendió y empezó a orar por un solo local para todos ellos. Y empezaron a orar y Dios los fue guiando. Y llegaron y vieron una propiedad, dijeron, esta está bonita, está en alto, está separado de la ciudad. Bueno, y era el dueño un señor de apellido Hazelwood. Y el 5 de febrero de 1846, el pastor llegó a visitarlo. Había llegado un día antes, no estaba, y acordó que iban a llegar al siguiente día. Y cuando llegó, como él ya sabía lo que iba, viene este hombre, y el pastor lo vio con los ojos todos vidriosos, llorosos, vean, rojos, y este hombre quizás estará de goma o qué, dijo. Y le dijo, bueno, mire, yo anoche me acosté, le dice él, pensando que le iba a vender a 200 libras esterlinas por cada hectárea, o sea, por una manzana. Pero en la madrugada, a las 3 de la mañana, me desperté porque ya no me podía dormir y hasta que decidí venderle en 120 libras la hectárea, entonces me dormí, le dije. Así que en eso se la voy a vender, 120. Y dijo él, buen precio, tengo el dinero y aquí está. Y le compra la propiedad. Y le vendo eso porque yo ahora quiero dormir bien. ¿Saben quién no lo dejó dormir? El Espíritu Santo. Y compraron ese terreno en lo que se llama Ashley Down, que es la otra imagen que está ahí, miren, todo eso es donde llevaron a todos los niños. Entonces, el 18 de junio de 1849, todos los niños marcharon desde la ciudad, de los 5 locales, a alojarse en ese local, a su nuevo hogar. Ya no tenían que estar alquilando. Ahora eso era de ellos, todo eso era de ellos. ¿Y todo por qué? ¿Qué dice en Juan 16, 24? Juan capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra. Desde el 23 leamos. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando usted le pide a Dios en base a la voluntad de Él, hermano, usted tiene las peticiones que le está haciendo al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos. Y a veces no recibimos porque pedimos mal, dice en Santiago capítulo 4, versículo 3. Después de esa pandemia vinieron tiempos difíciles, como es cuestión del hambre, por la hambruna, el arroz y también la avena y el pan, todo subió de precio. Valía el doble y el triple. Y las papas desaparecieron porque era muy caro, ya no había. Pero ellos, mire, siempre orando, Dios les proveyó. En cierta ocasión lo llaman al pastor y le dice
la señora que estaba a cargo de la comida: mire, quiero que venga, los niños están en la mesa, quieren comer el desayuno y no hay nada. Todos los niños estaban sentados con sus platitos. Y bueno, y el pastor salió y vio a una de las hijas de los colaboradores que estaban ahí jugando: venite, quiero enseñarte algo. ¿Y qué vamos a hacer? Le dicen: vamos a orar por el desayuno de los niños, le dije. Y se fueron. Y cuando llegaron donde estaban todos sentaditos en el suelo y la mesa estaba servida, solo los platos estaban ahí y las cucharas. Y él hizo una oración, no crea que hizo una oración de largometraje, una oración corta. Solo dijo: Señor, gracias por el desayuno que tú les provees a todos estos niños, en el nombre de Jesús. Cuando terminó de orar, tocaron la puerta. Fueron a abrir. Era el panadero y le dijo: disculpe, pastor, fíjese que no he dormido porque el Señor me ha inquietado toda la noche, que le traiga todos estos panes que acabo de hacer porque ellos tienen que comer hoy. ¡Wow! Pan caliente, rico, y empiecen a servir. Se va el panadero y después abren la puerta. Disculpe, pastor, podría mandar a alguien que me ayude. Fíjese que la carreta se me arruinó, se me le quebró la llanta aquí enfrente a su casa. Y ¿sabe qué? Toda esa leche que yo llevo ahí es gratis. Vayan a traerla antes que se arruine, que se la tomen los niños. Así que ese día tomaron leche fresca y pan caliente. Porque Dios ha prometido: y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así fue como este hombre, de 30 niños que tuvo en su casa, atendió a 10,000 huérfanos. Y después que él cumplió su misión ahí, Dios le permitió viajar por todo el mundo predicando el Evangelio. Al final el sueño se le cumplió. Amén. Porque Dios es fiel, hermano. Pero necesita gente que tenga valor y que ponga a Dios a prueba, porque lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Amén. Estamos en pandemia, Dios puede abrir oportunidades, hay trabajo que hacer aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con acción de gracias, Señor. Te pido que todos los que estamos aquí entendamos, comprendamos que tenemos una misión que hacer, Señor, que tenemos que compartir con los demás y que conozcan al Dios en quien nosotros hemos confiado, que es creador de todas las cosas, y que Él quiere bendecir y ayudar a las viudas, huérfanos, extranjeros y todos aquellos que no te han conocido, que puedan conocerte a través de la vida de cada uno de nosotros que ha sido transformada por el poder de Dios. Te pido que bendigas a los que nos están viendo y oyendo a través de la radio, a todos los hermanos que están aquí, que asumamos el reto, Señor, asumamos el reto de ser obedientes a esa misión que nos has encomendado. Y los que nos están viendo, decirles que hay esperanza en Cristo, que es una oportunidad para que usted le rinda su vida a Cristo ahí donde está. Confíe en Él y Él hará, dice la Biblia. Él está dispuesto con su mano extendida para ayudarnos todos los días de nuestra vida. Demos testimonio, cumplamos esa misión y alcancemos a todos aquellos que aún no conocen del Señor. Y si hay alguna persona aquí que está sin Cristo, tal vez ha venido en otros días, pero no ha dado ese paso de rendirle su vida a Cristo. Tal vez usted piense que nadie da un 5 por usted. En aquel tiempo nadie daba un 5 por George Mueller, pero Dios hizo una obra maravillosa en la vida de este hombre y lo usó para bendecir a miles de personas. Si hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo, solo levante su mano y yo voy a orar por usted. Si lo hay. Señor Jesús, si no lo hay, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.